Bueno, hay algunas herramientas que nosotros vamos a utilizar a lo largo de todo el cuatrimestre. Entonces, planteemos exactitud y precisión en un instrumento. Yo ya hablé un poquito de esto y lo van a tener que relacionar un poco con lo que son los errores que hablamos antes, errores, incertezas provenientes del instrumento, pero vamos a definir la precisión de un instrumento con la mínima división de ese instrumento. Y la exactitud va a estar asociada con el valor de calibración de ese instrumento, que es lo que les decía que puede ser que no lo tengamos. Ahora bien, nosotros vamos a empezar a hablar de precisión y de exactitud en resultados, métodos o resultados. Generalmente vamos a comparar resultados. Bueno, nosotros tenemos una herramienta para comparar magnitudes, medidas, que no tienen una nada que ver con la otra. Por ejemplo, cuando siempre nos explicaron que no se pueden comparar peras con manzanas, acá las vamos a comparar, porque acá se puede todo, todo. Entonces, ¿qué herramienta necesitamos usar para comparar dos resultados de magnitud física? Lo que vamos a llamar y denominar error relativo. El error relativo implica la división de la incerteza absoluta sobre el valor más representativo. Esta ecuación, ustedes ven, bueno, no tienen unidades. ¿Por qué? Porque es muy importante tener en cuenta que la incerteza absoluta siempre tiene la misma unidad que el valor más representativo. Por eso la expresión de resultados siempre está entre paréntesis, tiene la misma unidad. Entonces, si yo divido ambas cosas, este error relativo me queda sin unidades. Entonces, si yo tengo este valor sin unidades, yo podría comparar el resultado de la magnitud física de un volumen con el de un área, por ejemplo, utilizando esta herramienta. Ahora bien, ¿qué significa esta fórmula? Y significa cuánto es lo que me está pesando la incerteza absoluta respecto del valor más representativo. ¿Cuánto pesa mi error frente a lo que medí? Y si yo mido algo que es 100 más menos 10, y mido lo mismo y me da 100 más menos 1, el 10 como error de mi primera medición me pesa más que el 1 de la segunda medición. Y si yo hago la cuenta, lo voy a ver reflejado en ese error relativo. Esta clase lo vamos a aplicar y van a ver cómo es la cuenta y se van a dar cuenta. Otra forma de comparar resultados es la exactitud. Pero recuerden que la exactitud en un resultado no es lo mismo que la calibración del instrumento. Para hablar de exactitud en un resultado, lo que tenemos que comparar es el valor más representativo de nuestra medición, el que obtuvimos bajo nuestra experiencia, con algún valor que tengamos de esa magnitud física que esté tabulado, o algún valor que nos hayan dado que represente esa magnitud física. Por ejemplo, si uno determina mediante un experimento la constante gravitatoria, uno tiene determinado el valor más representativo de esa constante gravitatoria y lo puede comparar con el valor tabulado. Esas van a ser un poco las ideas de comparación de resultados. Y miren algo que es muy interesante. Si uno mide más de una vez, supongan que uno mide varias veces, n veces, los valores de cada medición son los puntitos azules y el puntito rojo es el valor más representativo de esa medición. Fíjense que, supongan que tiramos al blanco, nuestro valor tabulado, o el ideal sería tirar al medio. Entonces, si vemos un ejemplo, el conjunto D, por ejemplo, este conjunto dice ser más preciso y poco exacto. ¿Por qué es eso? Si yo veo que está alejado del centro, ¿por qué dice ser más preciso? Bueno, porque acá están las diferencias, y por eso quiero remarcar que una cosa no va de la mano con la otra. Que sea poco exacto lo podemos entender porque el valor más representativo está alejado de lo que es el valor tabulado. Respecto del conjunto A, sí, el valor más representativo está más alejado del centro que el valor más representativo del conjunto A. Es más preciso el D que el A. Y unos me dirán, bueno, este punto azul está cerquita de este valor. Bueno, cuando hablamos de precisión, hablamos de cuán alejados del valor más representativo están cada uno de nuestros datos medidos. Es decir, si yo mido varias veces y mido en un rango súper grande, otra persona mide lo mismo y mide en un rango mucho más chico, bueno, la medición de esa segunda persona va a ser más precisa. Nos sacamos la duda haciendo la cuenta. Ahora bien, lo que no hay que confundir es precisión con exactitud, y lo dicen estos dos ejemplos, comparar A con comparar D. Por último, diferencias significativas es en la otra característica, la otra propiedad que vamos a utilizar para comparar resultados. En este caso,
diferencias significativas, se pueden utilizar, uno puede usar dos diferentes métodos para hablar de diferencias significativas. ¿Pero qué significa comparar, usar diferencias significativas? Uno tiene dos resultados y quiere compararlos. Esos dos resultados tienen que ser de la misma magnitud, porque fíjense que nosotros vamos a usar para comparar los errores absolutos, o sea, las incertezas absolutas. Ya no hablamos de incertezas relativas. Yo no puedo comparar resultados que tienen diferentes unidades, con lo cual no voy a poder acá comparar volúmenes con áreas. Este método es para comparar resultados que tienen las mismas unidades. Si dos intervalos de confianza su intersección es nula, quiere decir que esos resultados presentan diferencias significativas. Es decir, si no hay ni siquiera un punto en común entre esos intervalos de confianza, estos resultados presentan diferencias significativas. En cambio, si hay algún punto en común, aunque sea uno, en los intervalos de confianza, o sea que la intersección entre ambas es distinta de cero, quiere decir que estos dos resultados no presentan diferencias significativas. Entonces, si uno hace el dibujo de los dos conjuntos, de los dos intervalos de confianza, puede observar si presentan o no diferencias significativas simplemente por si tienen algún punto de intersección o no. Que tenga uno solo ya es válido, porque ¿qué significa? Que hay una cierta probabilidad de que si una nueva medición se lleva a cabo, caiga tanto en un conjunto como en el otro. Entonces, esta es la representación gráfica. ¿Cuál es el beneficio del método gráfico para ver las diferencias significativas? Que si yo tengo 5 medidas, más de 2, las dibujo todas y puedo ver las interacciones de los conjuntos. Una vez que veo las interacciones, ya sé cuál difiere y cuál no significativamente de otros. Entonces, esto se los dejo para pensar, está también en la página, para que ustedes lo piensen. Estos son conjuntos para ver cuáles difieren y cuáles no significativamente. Y vamos a ver el otro método para poder calcular diferencias significativas. ¿Cuál es la contra de la formulita? Es que la fórmula implica solamente dos resultados. Si yo tengo más de dos variables para comparar, tengo que utilizar la fórmula varias veces, ¿sí? Por eso el ejemplo de acá abajo, que tengo tres variables y la fórmula la voy a tener que usar con diapares, A con B, A con C, B con C. O sea, tres ecuaciones si tengo tres conjuntos. ¿Y cómo se utiliza esta fórmula? Significa lo mismo que los conjuntos. Si la resta de los valores más representativos en módulo es menor o igual que la suma de los errores, estos dos resultados no van a presentar diferencias significativas. Esto con números se encuentra acá abajo. Tengo el ejemplo del conjunto A y conjunto B. Si yo lo puedo graficar para tener más confianza de mí mismo al principio cuando hago la cuenta, pero hago la resta, me da 0,314. Bueno, el módulo, ¿no? Lógicamente. Si sumo los errores, me da 0,042. Este es muy pequeño, muy pequeño. De hecho, es más pequeño la suma de los errores que esto. Entonces, fíjense que no cumple con esta inecuación. Es mayor esta resta, con lo cual estos dos conjuntos, estos dos resultados presentan diferencias significativas. Bueno, acá vamos a hablar de la importancia de cómo reporto un resultado en cuanto a qué cifras van a ser relevantes a la hora de mi experimento y cuáles ya no. Por eso hay que hablar de cifras significativas. Entonces, lo importante es qué significa cifras significativas primero y después cómo vamos a utilizar esto en nuestros resultados. Vamos a pensar una cosa. Tenemos que saber qué significa cifras significativas en un número cualquiera. Bueno, los números, cuando uno empieza a ver desde izquierda hacia derecha cada uno de estos números, los números que son cero, sin que antes hayan tenido un número distinto de cero, por ejemplo, todos estos, ¿qué les pasa a eso? No son cifras significativas. Cifra significativa va a ser el primer número distinto de cero. Y a partir de ahí, esa va a ser la primera cifra significativa, el 3. A partir de ahí, todas son cifras significativas. Es decir, el 4 va a ser la segunda cifra significativa, el 0 siguiente va a ser la tercera y el 0 siguiente la cuarta cifra significativa. Aunque valgan 0, estos ceros son cifras significativas porque vienen después de un número. Entonces este valor, este numerito, tiene cuatro cifras significativas. Está representado con 4 cifras significativas. Si yo quisiera representarlo con 2 cifras significativas, lo que tengo que hacer es contar al 3 y al 4 nomás. Si quisiera representarlo con una cifra significativa, cuento solo al 3, que es la primera cifra significativa.
Ejemplos de cifras significativas con sus números. Mírenla, cuestionense, cualquier cosa, después pregunten en la próxima clase o pregunten en la clase que tenemos de consulta. Hay algo muy interesante acá, que la fila 2, el número de la fila 2, fíjense, 906,00. ¿A quién se le hubiese ocurrido que esto tiene 5 cifras significativas? A nadie, pero sí, porque el 0 después de un número es cifra significativa, no importa que esté la coma. De hecho, es consistente con la cuarta fila. La cuarta fila es el mismo número, pero está corrida a la coma. Es como un posible cambio de unidades, si uno lo piensa. Conserva las cifras significativas, que es lógico, porque lo único que hice fue un cambio de unidades. Estos es un ejemplo de cómo represento un número pensando en 2 cifras significativas o pensando en una cifra significativa. En el laboratorio nosotros a priori vamos a pensar en representar un número con 2 cifras significativas. Si lo representan en algunos casos con 1 no va a haber problema, pero la idea inicial es con 2 cifras significativas. Muchas veces van a ver que en otros laboratorios usan una, en algunos usan 3, no importa, o sea, ustedes el criterio que utilicen va a ser por el laboratorio. Nosotros en particular vamos a empezar con 2 cifras significativas, salvo que en particular, como en la guía que pusimos para que practiquen un poco, expréselo con 2 cifras significativas, expréselo con una cifra significativa. ¿Cómo lo expresamos el resultado? Con 2 cifras significativas, por ejemplo. Bueno, ¿qué es importante que puse acá arriba? Para ver las cifras significativas en un resultado, siempre vamos a ver el error, es decir, la incerteza absoluta. Nos vamos a parar en la incerteza y a partir de ahí vamos a poner las cifras significativas que deseamos y después reportamos el resultado teniendo en cuenta eso. Entonces, acá tenemos, supongamos que el valor más representativo nos dio este dato y la incerteza nos dio este. No hice nada por estos datos, lo único que hice fue volcarlos. Para hablar de 2 cifras significativas, tomo la incerteza absoluta y lo que tengo que hacer es tomar solamente el primero y el segundo dato de cifra significativa. Recuerden que el 0, al estar primero, no es cifra significativa. Con lo cual, el resultado se reporta. En la incerteza absoluta con 2 cifras significativas va a ser 0,23. Entonces, cuando identifico la incerteza con 2 cifras significativas, tengo que redondear el valor más representativo de tal forma que el número de decimales después de la coma sea consistente, es decir, sea el mismo que el de mi incerteza. Por eso, el reporte del resultado va a estar dado por esto. Primero, decidí cómo va a ser la incerteza y luego acomodo con la misma cantidad de números después de la coma el valor más representativo. En el ejemplo de una incerteza, de una cifra significativa, van a ver lo mismo. Primero tomé una cifra significativa en la incerteza y luego acomodé el valor más representativo que estábamos colocando. Redondeo, creo que es lo último, redondeo lo seguro que lo vieron también, secundaria, en todos lados, pero por las dudas, una refrescada rápida. Recuerden que siempre, como lo que voy a manejar es la incerteza, voy a empezar por la incerteza. ¿Cómo tomo en cuenta el redondeo? Bueno, el redondeo va a ser el siguiente. Supongamos que yo necesito que la incerteza sea de 2 cifras significativas, o sea que mi último número va a estar acá, en donde marqué 3 con azul en este caso. Bueno, la cuestión es que tengo que mirar el número siguiente. Si el número siguiente de donde yo quiero terminar mi dato es es menor que 5, bueno, el redondeo implica que el número anterior, que va a ser el último mío, va a quedar igual. Acá está el resultado. ¿Qué pasa si el siguiente dato, al número que yo quiero como último de mi incerteza, es mayor o igual a 5? Por ejemplo, en este caso 8 es mayor o igual a 5. El número anterior, que va a ser el último en mi caso, a ese número hay que sumirle 1, una unidad. Por eso queda 1,4. La clase de hoy vamos a tratar de determinar longitudes y ahora vamos a echarlo un poco, o mismo ustedes, si tienen en sus casas alguna balanza, la balanza que uno use para pesarse en el baño. ¿Qué debemos hacer? Antes de seguir y hablar un poco del experimento, tomar en cuenta lo que va a estar implícito en este experimento. El método que vamos a utilizar, soy reiterativa, perdón, la importancia del operador. El operador es fundamental. Por eso lo que proponemos nosotros siempre en el laboratorio, y esto, bueno, casas va a ser imposible de cambiar, salvo que llamen a alguien y que digan, che, mira por mí, es que el operador sea el mismo el que lleve a cabo la experiencia. Luego, importancia del instrumento que van a elegir y las características del objeto, ¿no? Porque fíjense que tenemos tantos errores por
definición de objeto, que no lo podemos cuantificar, que tratemos de encontrar un objeto que sea lo mejorcito posible. Después, la relevancia también de siempre recordar el resultado como hablamos, las clases de incertezas que van a haber, como para poder calcularlo, que tiene que ver justo con lo que hablé recién, utilizar el criterio de cifras significativas, por favor, y la elección del instrumento, acá no van a tener una gran elección, justamente en el laboratorio hay dos instrumentos más allá de la regla y la cinta, que son el calibre y el micrómetro. Nosotros subimos en la página una guía de eso, y Joaquín les va a charlar un poquito hoy, más al final de la clase, cuando ya hayan hecho las mediciones, cuáles son las diferencias entre un calibre, un micrómetro, con una regla o con una cinta métrica, y para qué uno utilizaría alguno de esos otros instrumentos si tienen la regla. Y dentro de lo que son los instrumentos es importante la precisión, que ya hablamos, bueno, la exactitud, que es la calibración, y el rango. Recuerden que el rango es lo que sería toda la medida desde el 0 hasta el máximo posible.